Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones. Su amigo Edgar Pulido, otra vez aquí. Y qué bueno que nos acompañan. Dios los bendiga. Gracias. Estamos transmitiendo hoy ya viernes 8 de la noche este curso Camino al Apocalipsis. Gracias por acompañarnos, amigos, hermanos, Iglesia de Cristo. Gracias por sus vidas. Seguimos con este curso, con este bendito libro que es el libro de las revelaciones, el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo principalmente, dado a través del apóstol Juan hace casi 2000 años, en el año 95 aproximadamente de nuestra era, fue revelado al último de los apóstoles, al apóstol Juan, el último que quedaba con vida. Le fue revelado este bendito libro. Eso significa este libro, Apocalipsis, del griego apocalipto, que significa revelación. Amén. Algo que estaba cubierto, algo que estaba tapado, Jesús lo reveló y es un bendito libro. Dice la Escritura, dice el libro de Apocalipsis que bienaventurado los que leen y entienden la profecía de este libro. Gracias a Dios. Entonces vamos a seguir con el curso. Hoy ya es la clase número 18 clase, gloria a Dios. Y hoy vamos a estar hablando del libro abierto y los dos testigos. Amén. Vamos a leer un poquito más adelante, después de que hagamos el resumen. Los textos que vamos a leer en esta noche es Apocalipsis 10 del 1 al 11 y Apocalipsis 11 del 1 al 13. El tema es entre la sexta y la séptima trompeta. Juan testifica dos eventos importantes. Amén. Dos eventos importantes que hoy vamos a estudiar. El primero es que el apóstol Juan testifica acerca de un ángel fuerte que desciende del cielo con un librito en su mano, y se escuchan 7 truenos que emiten voces, las cuales estaba a punto de escribirlas el apóstol Juan, pero una voz del cielo le dijo no, y no le dio permiso de escribir lo que había escuchado Juan a través de estos 7 truenos. Y en segundo lugar aparecen 2 testigos, que son, dice ahí la Escritura, que son los 2 olivos y los 2 candeleros que profetizarán sobre la tierra durante 1260 días. Esto es, durante 3 años y medio, los primeros 3 años y medio que dura el tiempo de la tribulación. La semana 70, acuérdense que está dividida en 2, es un periodo completo de 7 años, pero los primeros 3 años y medio se le llama la tribulación, y los segundos 3 años y medio es el periodo de la gran tribulación. Gloria a Dios, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Gracias a Dios. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que nos bendiga, que el Espíritu Santo sea quien nos hable en esta tarde. No queremos oír palabra de hombre, queremos simplemente escuchar la palabra del Todopoderoso. Gracias, queremos escuchar su voz. Padre, queremos darte gracias en esta tarde por la bendición que tú nos das de estar nuevamente delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos abrir el bendito libro del Apocalipsis, Señor. Gracias, que es una bendición. No es un libro para que tengamos miedo de él, sino al contrario, es un libro para que nos enriquezcamos del conocimiento, de la revelación, de todo lo que tú revelaste, Señor, a tu iglesia, Señor, desde hace 2000 años, y que hoy nos ha tocado vivir. Somos la generación que nos ha tocado vivir estos tiempos finales, tiempos proféticos finales, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Espíritu Santo, ayúdanos a entenderla y la recibimos, Señor, y declaramos que es dulce a nosotros como pueblo tuyo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo un resumen de la clase anterior. En Apocalipsis 8:13 dice que el apóstol Juan vio a un ángel volar en medio de el cielo, gritando y dando voces a gran voz, gritando, diciendo: ¡ay, ay, ay!
de los que moran en la tierra, a causa de que ya los 3 siguientes ángeles estaban por tocar la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Gloria a Dios, que están dentro del séptimo sello que había sido desatado. La quinta trompeta, que es el primer ay, que está escrito ahí en Apocalipsis 9 del 1 al 11, un ángel de Dios dice, toca la quinta trompeta y permite que una estrella, que viene a ser un demonio, caiga del cielo, y ese demonio trae las llaves del abismo, de una cárcel que fue hecha precisamente para los ángeles caídos, para los demonios. Jesús mismo enviaba ahí al abismo y le rogaban a Jesús que los demonios no fueran echados ahí al abismo, y permite ese demonio la salida de toda una invasión. Dice la Escritura que son langostas, pero sabemos que esas langostas no son otra cosa más que un ejército demoníaco liberado. Es un ejército invasor que estaba preso ahí precisamente en esa cárcel del abismo. Suben de esta prisión y llegan con una gran voracidad hacia el mundo, haciendo gran daño, dice la Escritura, a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Estos demonios, dijimos, que son de aspecto horrible, como los describe la palabra de Dios, tendrán el poder de atormentar durante 5 meses a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes, y dice que su tormento es como un tormento de un escorpión, como cuando el veneno de un escorpión entra en una persona. ¿Y qué hace el veneno de escorpión en una persona? Bueno, pues trae un dolor intenso, trae entumecimiento, hormigueo, hinchazón, sensación de mucho calor, de temperatura alta, falta de aliento, espasmos o sacudidas musculares, movimientos inusuales de la cabeza, del cuello, de los ojos, babeo, sudoración, náuseas, vómitos, hipertensión, taquicardia, inquietud, excitabilidad o un llanto inconsolable. O sea que el efecto del veneno de un escorpión hace todo esto en un hombre, y eso es lo que van a hacer estos demonios durante 5 meses. Pero la parte más dolorosa de este tormento, aparte de que son 5 meses, imagínense 5 meses de estar sintiendo estos síntomas de enfermedad tan terribles durante 5 meses, lo más duro de esto es que dice que las personas que sean afectadas van a desear morir, pero la muerte huirá de ellos. Dice la Escritura que aún la gente tratará de quitarse la vida, pero no podrá. Esto es que tendrán que soportar ese dolor infligido, no podrán suicidarse o matarse o quitarse la vida. Entonces prácticamente, pues, ¿qué es esto? Es el infierno en la tierra, porque así es el infierno. Cuando un hombre muere, y si muere sin Cristo Jesús, tu alma dice que baja a las partes más profundas de la tierra, donde está el infierno, y ahí empieza el verdadero tormento. Entonces, pero ese tormento va a estar aquí en la tierra durante esos 5 meses, que la gente querrá morir, pero no podrá. Esta hueste demoníaca está dirigida por un ángel del abismo, cuyo nombre, es importante mencionarlo, es Abadón en hebreo y es Apolión en griego, y ambos significan destructor o destrucción. O sea que la esencia misma de este ángel es la destrucción, y es la esencia misma de Hasatán, de Satanás, que nuestro Señor Jesús lo reprenda, que nuestro Padre Celestial lo reprenda. Su esencia es la de destruir. Jesús dijo que Satanás había venido a este mundo a robar, a matar y a destruir. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el quinto ángel. El sexto ángel, pasamos rápidamente, es el que toca la sexta trompeta en Apocalipsis 9:13, y este ángel desata, lo que hace, es un ángel de Dios en este caso, y él desata 4 ángeles, que estos sí son 4 ángeles que son ángeles caídos, que son demonios, que estaban atados junto al gran río Éufrates. Si leemos en el libro de Génesis, en este libro, en el principio, en la creación, en el huerto del Edén, aparecen 4
ríos, 4 grandes ríos. Uno de ellos es precisamente el gran río Éufrates, que todavía existe, que comienza ahí actualmente en el país de Turquía y termina precisamente en el país de Irak, donde estuvo precisamente el huerto del Edén, donde comenzó la vida humana, donde fue creado Adán y Eva, fueron puestos en un huerto con bendición, y dice que estos 4 ángeles tienen el objetivo de matar a la tercera parte de los moradores de la tierra, por medio de 3 plagas que salen de sus bocas, que son fuego, humo y azufre. Con estas 3 plagas, estos demonios, este ejército demoníaco, ellos sí van a poder matar, van a tener esa encomienda de matar a la tercera parte, ¿sí?, de la humanidad en ese momento en la tierra. Este ejército, dice la Escritura, que son 200 millones, matarán a la tercera parte de los moradores de la tierra, que estamos calculando aproximadamente serán alrededor de 1.600 millones de personas que morirán por medio de estas 3 plagas que salen de sus bocas. Amén. Entonces, a comparación de los demonios de la quinta trompeta, que solo llegaron para atormentar, los demonios que salen, los 200 millones que salen con la sexta trompeta, esos sí tendrán la facultad de matar a muchos habitantes, moradores de la tierra en ese momento. Dice la Escritura que los sobrevivientes de este segundo ay, de la sexta trompeta, ni con todo el dolor, ni con todos los juicios, ni aun de los juicios de parte de Dios, ni aun con ellos se arrepentirán de sus pecados. Dice que continuarán con sus mismos pecados. 4 tipos de pecados continuará. Los moradores de la tierra sobrevivientes realizando en el mundo, que seguirán adorando demonios, imágenes, ídolos, seguirán cometiendo homicidios, causando muerte, seguirán practicando la hechicería. Esa palabra del griego farmacón también significa que seguirán drogándose, de ahí viene la palabra farmacia, droga, farmacón, o sea, seguirán en las drogas, y también seguirán con pecados de tipo sexual, con la porneia, con la pornografía o cualquier tipo de pecado que sea de tipo sexual, y seguirán con sus robos y con sus hurtos. ¿Ok? Entonces, al terminar el capítulo 9 vimos de Apocalipsis, termina la primera mitad de la tribulación, que dura 3 años y medio. Comenzando así la segunda parte de la tribulación, o de la semana 70 de Daniel, que también se le llama el periodo de la gran tribulación, amén, que dura otros 3 años y medio. Está dividido, acuérdense, los 7 años de la semana 70, desde el comienzo del primer sello, cuando surge el anticristo, es un periodo de 7 años divididos en 2. El séptimo ángel toca la séptima trompeta en Apocalipsis 11:14. Ahí anuncia que los reinos de este mundo han pasado a manos del Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él los gobierne por los siglos de los siglos. ¿Qué hace el mundo? Dice la palabra que el mundo, las naciones se enojan contra Dios, y la ira, el enojo de Dios se desatará sobre el mundo para destruir. Esa palabra griega, diafterio, significa que Dios va a destruir, va a arruinar, va a descomponer, va a pervertir, va a desgastar a los que destruyen la tierra. Gloria a Dios. Entonces, en resumen de la clase anterior, la bendita palabra del Señor nos revela que Dios tiene ya un día programado cuando derramará toda su ira sobre la tierra como consecuencia precisamente de tanta maldad, rebeldía, pecado que hay en la tierra, y esto precisamente se va a ver reflejado cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta. Amén. Gloria a Dios. Ese es el resumen de la clase anterior. Vamos hoy a la clase número 18 del Apocalipsis. Gloria a Dios. Entre la sexta y
la séptima trompeta, precisamente hay un espacio en la Biblia donde Juan testifica sobre dos eventos importantes, que eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. En Apocalipsis 10 vamos a ver el primer evento, que es que un ángel fuerte desciende del cielo con un librito abierto. Pero vamos a leerlo. Vamos a ver en Apocalipsis, si me gustan acompañar, capítulo 10, versículos, vamos a leer todo el capítulo del 1 al 11. Gloria a Dios, dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo, o sea el pie izquierdo, sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, el apóstol Juan iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Llega una orden para Juan. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo ya no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto de la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Gloria a Dios. Entonces el primer evento que ve el apóstol Juan es precisamente un ángel fuerte que desciende del cielo con un libro abierto en la mano, y se escuchan 7 truenos que emiten voces, los cuales leímos. El apóstol Juan estaba a punto de escribir las voces que escuchó de esos 7 truenos, pero escuchó una voz del cielo que le decía: sella esas voces y no escribas lo que oíste de esos 7 truenos. Estas voces o palabras que emitieron precisamente los 7 truenos es lo único que no se le permite al apóstol Juan revelar en el libro del Apocalipsis. Vamos a entender un poquito esta situación. Bueno, en primer lugar, de entrada podemos decir que este ángel fuerte ya no es Jesús, ya que después de que Jesús resucitó, después de haber ido a la cruz, de resucitar al tercer día, nuestro Señor Jesús ya no aparece como un ángel como lo hizo durante el Antiguo Testamento. Cuando aparecía el ángel de Jehová, sabemos que es una teofanía o una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, pero a partir de su resurrección, al tercer día, nuestro Señor Jesús no vuelve a aparecerse como un ángel. Cabe mencionar que los ángeles en el libro del Apocalipsis juegan un papel muy importante, un papel sobresaliente, ya que aparecen durante 73 ocasiones o 73 veces, obedeciendo alguna orden de parte de Dios mismo, de parte del Padre o de nuestro Señor Jesús. Dice que este ángel jura
que no sería el tiempo ya no sería más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que quiere decir que ya el tiempo no se va a retrasar más. O sea que el tiempo del fin ya se está acercando. Eso es lo que quiere decir que el tiempo no sería más. A partir de la séptima trompeta, el mundo avanzará muy rápido hacia el final, hacia el cumplimiento de toda la profecía bíblica, todo lo que ya está escrito, ¿verdad? A partir de la séptima trompeta, el mundo se va dirigiendo rápidamente hacia el final y culmina con la segunda venida, con la parusia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, damos gloria a Dios por ello. Este libro abierto, precisamente ahora en manos del ángel, le da autoridad para reclamar la propiedad del mundo para nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura que este ángel pone su pie derecho pone su pie derecho sobre el mar y pone su pie izquierdo sobre la tierra. Es decir, reclama tanto el mar como la tierra como propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero que hace este ángel fuerte. En Levítico 25:23 dice la Escritura que el Señor le dio instrucciones al pueblo de Israel en cuanto a que la tierra que Él les había dado, no podían ellos vender la perpetuidad. Vamos a ver por qué, porque dice ahí en Levítico 25:23, y les dice el Señor al pueblo de Israel que la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice la Escritura, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por esto Israel no puede estar vendiendo o otorgando o regalando la tierra a cambio de paz, ¿verdad? Por lo que estamos viendo en estos últimos días, que está haciendo pactos de paz el pueblo de Israel, pero ello lo hace a cambio de tierra que Dios mismo los entregó, y eso no está permitido por el Señor. Por eso Dios traerá juicio precisamente por estos falsos pactos de paz, como dice ahí la Escritura en Isaías, y gloria a Dios, en el capítulo 28, gracias a Dios, que dice que el pueblo de Israel, los gobernantes de Israel iban a hacer pactos de muerte y no de paz, como supuestamente lo están haciendo el día de hoy. Entonces, eso es en primer lugar. En el Salmo, por ejemplo, 24:1, es más, si quieren vamos a leerlo para no dejar de leer en la Escritura donde nos estamos basando. En el Salmo 24:1 dice así la Escritura, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es la plenitud de la tierra? ¿De quiénes son los mares? Bueno, dice ahí la palabra claramente, Salmo 24:1, que de Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. El mundo y todos los que en él habitan, o sea, le pertenecemos a Cristo, aunque vino el diablo a robar, a destruir, ¿verdad? Pues ahora el Señor está recuperando todos esos reinos precisamente a través del sonido de la séptima trompeta. Como lo menciona, Dios no solo, como lo menciona aquí la palabra, no solo a Dios está reclamando la tierra, sino también reclama para sí el mar mismo, los océanos mismos. Si pasamos al Salmo 29, un poquito más adelante, dice así en el versículo 3, bueno, y en todo el Salmo 29 dice que, y se mencionan las 7 voces de Jehová, ¿verdad? Como las 7 voces de Dios. Amén. Y se habla y ahí también en el versículo 3 que quería que leyéramos, dice que, vamos a leerlo en el Salmo 29, 3, dice así: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas
aguas. O sea que en este salmo se menciona que hay voz de Jehová y se menciona que la voz de Jehová se emite 7 veces. O sea que este salmo está muy relacionado con lo que escucha el apóstol Juan ahí en el capítulo 10 que estamos leyendo, con respecto a que se habla del trueno como la voz de Dios. Amén. Por lo que Juan entendía muy bien, como conocía el Salmo 29, el apóstol Juan entendía, y el pueblo de Israel lo conocía muy bien, pues entendía que la voz de Jehová podía venir o viene precisamente del trueno. Amén. Entonces, cuando escuchó el sonido de los 7 truenos, claramente dice Juan que los entendió, los iba a escribir, pero el Señor lo dijo, no los escribas. Amén. Gloria a Dios. También en Job, en Job 37:5, también podemos leer que truena maravillosamente Dios con su voz. Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos. Entonces, la voz del Señor es como un relámpago, se escucha como un trueno, pero aún a través de ese trueno se puede escuchar la voz del Señor, como la escuchó precisamente en el monte Sinaí. Moisés, cuando subía, dice que se oían truenos, relámpagos y se escuchaba la voz de Dios. Amén. Entonces, si volvemos otra vez al capítulo 10 de Apocalipsis, en el versículo 3, en la última parte, dice: y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Amén. De aquí nos podemos basar para decir que esos 7 truenos fueron la voz de Dios, fueron la voz de Cristo mismo, podemos inferir. Amén. Podemos decir, dice el apóstol Juan, relata precisamente que esos 7 truenos son la voz del Señor, son la voz de Jehová. Amén. Entonces, creemos que es la voz del Señor desde el cielo, que está confirmando precisamente lo que el ángel fuerte que desciende con el librito, está haciendo en la tierra. Amén. Porque el ángel está reclamando para Jesús la propiedad de la tierra y del mar. Entonces, Jesús dice en su segunda venida, precisamente dice la palabra, que Él llegará como el león de la tribu de Judá a reclamar su propiedad y su derecho y su poder de gobernar en la tierra. Amén. Por eso estamos pensando y creemos que los 7 truenos que se escuchan, esas 7 voces que se escuchan en los truenos, pues son la voz de Jesús mismo, que está diciendo el amén, el así sea, precisamente a lo que el ángel está hablando en la palabra. Esta acción legal que está tomando este ángel, Jesús la confirma y dice: estoy de acuerdo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos entendiendo que nuestro Señor Jesús le ordena a Juan sellar las cosas que los 7 truenos han dicho y que no las escriba. Amén. Ya vimos que Juan sí las entiende, y entonces hasta el día de hoy, a pesar de lo que acabamos de comentar, pues el Señor, ¿verdad? Estas palabras han permanecido en secreto. No sabemos ni podremos saber lo que se dijo o lo que se dijo a través de estos 7 truenos, porque hasta hoy han permanecido selladas por el Señor. ¿Por qué? Porque así lo quiso nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. A menos que en estos últimos tiempos, en estos últimos días, el Señor nos revelara, ¿verdad?, qué fue lo que se dijo. Pero por alguna razón el Señor no quiso que se revelara lo que se escuchó a través de esos 7 truenos, de esas 7 voces de nuestro Dios ahí en el cielo. Entonces, aquí podemos entender también otras cuestiones. Por ejemplo, que aunque en el libro del Apocalipsis se nos revelan muchas cosas fueron reveladas acerca de lo que pasaría, por ejemplo, en el futuro, de lo que está pasando en estos tiempos ya escatológicos, en los postreros días que estamos viviendo, en los últimos días, como dice la palabra de Dios. A pesar de que el Señor nos reveló muchas cosas, y además de que el libro del Apocalipsis nos revela la divinidad, nos revela el señorío, la majestad de nuestro Señor
Jesucristo, amén. Ahí Jesús mismo se revela como el Shaddai, como el Todopoderoso, como el que es, el que era y el que habría de venir, amén. Como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Ahí se nos revela en este libro, en este bendito libro se nos revela toda la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, por si alguien tuviera duda, ¿verdad? Todavía de que Cristo es el Dios Todopoderoso, es el Hijo de Dios hecho carne, es el Cordero de Dios que se hizo hombre, se hizo hijo de hombre para venir a pagar por nuestros pecados. Gloria a Dios, porque nosotros ni siquiera podíamos pagar por nuestros pecados, nuestra sangre estaba sucia, era una sangre pecadora, pero la sangre de Cristo estaba limpia. Por eso Él nació del Espíritu Santo en el vientre de María, amén, para que naciera sin pecado y pudiera dar su vida en salvación, para salvación de nosotros, amén. Gloria a Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, aunque el Señor les estaba diciendo que aunque el Señor nos ha revelado muchas cosas, el Señor se guarda secretos. Gloria a Dios, se ha guardado secretos hasta que Él considere pertinente, ¿sí?, revelarnos esos secretos y hasta que Él quiera revelarnos esos secretos. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Dice ahí la Escritura que podemos nosotros buscar al Señor, ¿verdad? Y que el Señor nos descubrirá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero hay otras cosas que el Señor todavía no nos revela, no nos dice, y eso le pasó y nos pasó a nosotros la iglesia al momento que el apóstol Juan no le fue revelado lo que fue dicho precisamente por esas 7 voces en los 7 truenos. Gloria a Dios. Entonces, con esta última trompeta dan inicio las 7 copas de la ira de Dios, que serán derramadas durante la segunda mitad, dijimos, de la semana 70, que dura también otros 3 años y medio y que se le llama el periodo de la tribulación. Entonces, el librito que aparece en la mano del ángel es un librito, quiero decirles, que es muy similar al que aparece en el libro, en el profeta, y el que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 3. Vamos rápidamente al profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. En el capítulo 3 vamos a leerlo porque es bien importante para que veamos cómo está ligada la palabra de Dios desde los profetas mayores, como es Isaías, como es Ezequiel, como es Jeremías, como es Daniel, ¿verdad? Cómo se entrelazan precisamente con el bendito libro del Apocalipsis. Dice Ezequiel 3, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, dice el profeta Ezequiel, y me hizo comer aquel rollo. O sea, el rollo es como un libro, ¿verdad? En la antigüedad se le llamaba un pergamino. Nosotros ya en esta modernidad, ¿verdad?, en estos últimos tiempos le llamamos un libro. Y dice, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo o de este libro que yo te doy. Y Ezequiel escribió, y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Amén. Así como lo comió Juan, dice que al momento de estar en su boca le supo dulce como miel. Dice versículo 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te va a querer oír, porque no me quieren oír a mí.
porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Y quiero que nos pasemos precisamente, nos brinquemos al versículo 14 para que concluyamos la similitud que tiene con el librito de Apocalipsis 10. Dice: me levanté pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Gloria a Dios. Vemos cómo al profeta Ezequiel y al apóstol Juan, ¿verdad? Que también es se le puede considerar al apóstol Juan un profeta, amén, un profeta de Dios, utilizado por Dios para revelar este bendito libro del Apocalipsis. Pues a los dos profetas se les dio lo mismo, se les dio un librito, un rollo, un pergamino, que al momento de comerlo, en su boca les supo dulce como miel, pero al caer, ¿verdad?, al ser digerido, les supo amargo. Amén. ¿Qué significa esto? Bueno, que el librito en la mano del ángel es similar, dijimos, al de Ezequiel, y ambos libros representan la palabra profética de Dios, lo que estamos escudriñando, lo que estamos enseñando, lo que estamos aprendiendo palabra profética del Señor, amén, que para nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, para ti, tú que ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, esta bendita palabra en tu boca, ¿verdad?, es dulce, para tu vida es algo dulce. Gloria a Dios, te tiene que saber dulce, amén. Por eso el libro del Apocalipsis es para nosotros los creyentes, los que hemos conocido a Cristo, los que estamos conociendo a Cristo, los que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, la palabra profética de Dios es dulce para nosotros, amén. No tenemos por qué temerle, amén, porque yo he escuchado que a veces muchas iglesias no se enseña la palabra, no se enseña el Apocalipsis, porque dicen que no se entiende, que no hay que meterle miedo a la gente. Pues no, el Apocalipsis no fue escrito por el Señor, no fue revelado precisamente por el Señor para traernos temor a su pueblo, fue para bendecirnos y traer dulzura a nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, para el pueblo de Dios representa la palabra profética, que representa dulzura, representa miel, algo dulce, algo que es rico, que nos sabe bien. Pero por otro lado, dice la palabra que esa misma palabra profética al momento de caer es amarga, como le pasó al profeta Ezequiel. Dice que él fue en amargura. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en desobediencia. Entonces, este librito, precisamente la palabra profética de Dios para nosotros es bendición, pero si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón y si tú estás rebelde en contra y has rechazado a Cristo, para ti va a ser algo amargo, va a traer amargura a tu vida. Así es. O sea que la palabra profética es amarga para los pecadores, para aquellos que no se quieren arrepentir, para aquellos que no quieren buscar a Dios, para aquellos que no quieren buscar el rostro de Dios. Esta palabra es amarga, va a ser amarga para tu vida mientras tú no aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Amén. Y esta palabra profética para nosotros nos habla de salvación, de bendición, ya dijimos, nos habla de dulzura, de la voz salvadora de nuestro Señor Jesús. Pero si tú no lo aceptas al Señor, entonces vas a ser objeto de todos los juicios de Dios, ¿verdad? Si no te arrepientes y vienes a Jesús el día de hoy. Y sabemos que si no aceptas tú a Jesús, dice que hay un día que es el día de la muerte precisamente, en el cual entra el juicio de Dios. Dios viene a juzgar tu vida, y entonces si no encontró
que tú fuiste salvo por medio de la sangre del Cordero, de la sangre de nuestro Señor Jesús, pues dice la palabra que irás al castigo eterno, que comienza precisamente con el infierno, pero después habrá otro lugar, y hay otro lugar que se llama el lago de fuego, que es, la palabra dice que es la muerte segunda. Amén. Entonces, la palabra profética que representan estos dos libritos, la palabra profética más segura, como escribió ahí el apóstol Pedro, esa palabra profética más segura es la que debemos estar proclamando hasta que se consuma el plan divino de nuestro Señor Jesús, el plan final, el plan divino, amén. Mientras Cristo no venga, mientras Cristo no nos lleve, nosotros estaremos predicando esta palabra profética, amén, que queremos que sea dulce a tu vida, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ese es el primer evento, el primer ángel, el ángel fuerte que baja con un librito. Y el segundo evento que leemos, que estamos estudiando el día de hoy, que están entre la sexta y la séptima trompeta, es precisamente la aparición de los dos testigos que vamos a leer precisamente. Vamos a regresar al libro del Apocalipsis, pero ahora vamos a ir al capítulo 11. Vamos a leer todo el capítulo 11, que consta de 13 versículos. Vamos a leer el segundo evento que ve el apóstol Juan, precisamente en este intervalo de tiempo. Quiero decirles algo que el Señor me está recordando ahorita, que es bien importante. Dice, porque he escuchado que dicen que el Apocalipsis no es un libro cronológicamente bien ordenado. Yo les puedo asegurar, por lo que hemos estudiado, que efectivamente el libro del Apocalipsis está estructurado ordenadamente, es cronológico, aunque aparezcan eventos intermedios que nos hablan de el tiempo completo, por ejemplo, del periodo de la semana 70 o de la tribulación, que comienza ahí en el capítulo 6, pero el libro del Apocalipsis es preciosamente, habla del orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios por eso dijo, el primer sello se abre, el segundo después viene un segundo sello, después viene un tercer sello, después viene nos brincamos hasta el séptimo sello, y en el séptimo sello entonces se abren otros periodo de trompetas, de 7 trompetas, y así nos vamos sucesivamente. Y después de las 7 trompetas, en la última trompeta, entonces vienen las 7 copas de la ira de Dios. Claro, ¿cómo no va a ser algo cronológico el libro de Apocalipsis? Y está muy claro la palabra. Dice, el Señor le dice al apóstol Juan, le dice, escribe las cosas que son, ¿verdad? Las cosas que has visto, que son, y las que serán después de estas. O sea, el Señor habla del presente, le habló del presente al apóstol Juan, del pasado, del presente y de lo que sería el futuro. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su bendita palabra. Entonces vamos a leer, quedamos Apocalipsis 11, los dos testigos del 1 en adelante. Dice así la palabra: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, a los que no tienen pacto con Dios, y ellos hollarán la ciudad santa, que es Jerusalén, durante 42 meses, o sea, durante 3 años y medio. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio. Son 3 años y medio, recuerden, para el pueblo de Israel. Un año es de 360 días, son años lunares. Gloria a Dios. Dice el versículo 4, bueno, el 3 seguimos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos,
sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen, o sea, los dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, la que ellos gusten, cuantas veces ellos quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, o sea, el anticristo, Satanás mismo, hará guerra contra ellas y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. O sea, está hablando de Jerusalén, pero que en estos 42 meses se convierte en una ciudad pagana, en una ciudad donde el anticristo, ¿verdad?, se presenta como Dios, donde se le roba al pueblo de Israel la ciudad de Jerusalén, donde el anticristo se mete al tercer templo y se hace pasar por Dios y hace huir precisamente a todo pueblo de Israel. Entonces dice, cuando hayan acabado su versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellas, los vencerá y los va a matar. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que ya dijimos, que es Jerusalén, donde el Señor fue crucificado. Dice, y los pueblos, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres durante esos 3 días. Y por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y enviarán, dice, se enviarán regalos unos a otros. Ahorita vamos a explicar esto, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Atormentado. Bueno, si ellos, estos 2 profetas, lo único que predicaban era acerca del arrepentimiento y de la aceptación del Mesías Jesús, Yeshua HaMashiach. Pero después de los 3 días y medio, dice, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios mismo, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron ellos, los 2 testigos, una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube, y todos sus enemigos los vieron. En aquella hora, dice, hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Gloria a Dios. Qué tremenda este segundo evento, ¿verdad? Que habla de los 2 testigos que el Señor levantará precisamente en el primer periodo de la tribulación para estar predicando en el templo. Quiero decir varias cosas para que entendamos este segundo evento. El templo que mide el apóstol Juan precisamente es el tercer templo que construirán los judíos religiosos ortodoxos al principio de la tribulación, que como ya hemos visto, todo está listo, ellos nomás están esperando a que aparezca su supuesto Mesías, que sabemos que es el Mesías falso, porque el verdadero Mesías vino hace 2000 años, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mero gallo, ese es nuestro mero Señor, nuestro mero Dios, nuestro mero Mesías, amén, el Mesías verdadero. Ellos están esperando otro, como dice la Escritura, lo suyo vino, mas lo suyo no lo recibieron, más a los que lo hemos recibido nos ha hecho, ¿verdad?, hijos de Dios, amén, por la fe que hemos puesto en Él. Entonces, al principio, el apóstol Juan habla precisamente de este tercer templo que ya el pueblo de Israel construirá en el periodo de la tribulación. Dijimos que lo van a construir muy rápido, a lo mejor ya en 4 meses está terminado, ya tienen todo listo, todo está bien diseñado para que cuando les den el permiso, cuando el anticristo, el falso Mesías les dé el permiso, ellos van a empezar
a construirlo. Bueno, este tercer templo, pues dice la Escritura que será profanado precisamente a la mitad de la semana 70. ¿Por quién? Por el anticristo, como está escrito en Daniel 9:27. Es más, vamos a leer Daniel 9:27. Sí me gustaría que leyéramos esta porción de Daniel, porque es importante. Daniel 9:27. Quiero que leamos, dice así. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Otra semana, acuérdense, son semanas de 7 años. ¿Sí? Dice, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, comienza el templo, comienza el sacrificio y la ofrenda. El pueblo de Israel está muy contento, pensando que el Mesías que ellos esperaban les permitió otra vez tener el templo, y el pueblo de Israel se vuelve otra vez religioso y hasta cierto punto espiritual, ¿verdad? Ofrecen sus sacrificios y ofrendas, pero dice, después dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hará cesar ese sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana, a los 3 años y medio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es precisamente Satanás encarnizado, el falso Cristo, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria a Dios. Entonces, este templo es profanado a los 3 años y medio. Los judíos entendemos entonces que controlarán la ciudad de Jerusalén y el templo durante la primera mitad de la semana 70. Y el anticristo y sus seguidores, ¿verdad? Los gentiles seguidores de él, dominarán durante la segunda mitad de las semanas 70, como está escrito en 2 Tesalonicenses 2:4. Es más, vamos a buscarlo. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses, versículos 2:4. Amén. Quiero que ahora sí tengamos todas estas palabras bien claras. Dice 2:4, dice, esto está hablando ya de la segunda mitad de la tribulación o gran tribulación. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, en el tercer templo de Israel, de los judíos, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acuérdense que Satanás, Hasatán, su objetivo siempre, su enfermedad, por así decirlo, es que quiere que se le adore a él. Por eso se reveló en los cielos, porque él quiso la adoración que para lo que él fue creado, como un querubín, adorador, para eso fue creado. Dice que se llenó de orgullo su corazón y que dijo, bueno, pues yo quiero adoración para mí. Bueno, ese es, no es tema ahorita, ¿verdad? Para meternos, eso es tema de mucha enseñanza y que nos meteremos más adelante, pero que dice la Escritura que en la segunda mitad de la tribulación se levantará en contra de todo lo que se llame o sea objeto de culto a Dios y dirá, yo soy Dios, por lo tanto, y me hago pasar por Dios, por lo tanto, adórenme a mí. Amén. Entonces, los dos poderosos testigos de Dios, dice la Escritura que van a profetizar durante 3 años y medio o 1260 días. Dice la Escritura que estos dos testigos tendrán poderes sobrenaturales. Su predicación será invitar al arrepentimiento del pecado y a recibir a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, como el Mesías Salvador, advirtiendo esto desde el tercer templo construido por los israelitas, tanto al pueblo de Israel como al mundo entero, del juicio venidero que vendrá precisamente por no aceptar a Cristo, al verdadero. Entonces, dice la Escritura que ni el mismo anticristo podrá tocar a los dos testigos durante 1260 días. Y ellos, dice, estos dos testigos van a tener 5 poderes que les fueron otorgados por Dios mismo, por el Padre, por el Dios creador. Esos 5 poderes dice que
podrán ellos consumir con fuego que sale de sus bocas a sus enemigos. Ese es el primer poder que el Señor les otorga a estos dos testigos. El segundo poder que se les otorga es que ellos podrán matar a sus enemigos de la misma forma en que se les quiera matar a ellos. Por decir algo, si les quieren mandar una bomba nuclear, ¿verdad? Pues bueno, pues ellos van a poder matar a los que quieran matarlos a ellos con esa misma bomba nuclear. Bueno, estamos siendo un poquito exagerados, ¿verdad? O bueno, quién sabe, a lo mejor sí los van a querer matar con un bombazo nuclear, pero dice que así como los quieran matar a ellos, así van a matar, o así van a morir a los que quieran matarlos. También tienen el poder, dice, de cerrar el cielo y que no caiga lluvia durante el tiempo que ellos quieran. Recuerden que ellos van a estar 42 meses, 1260 días o 3 años y medio, precisamente predicando, profetizando ahí en el templo de Jerusalén. El cuarto poder que tendrán es que dice que podrán transformar el agua en sangre. Amén. O sea, así como lo hizo Moisés, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver, que ellos transformarán en agua en sangre. Y el quinto y último poder que ellos tendrán es que ellos podrán traer cualquier plaga que ellos quieran, que ellos decidan, para herir a la tierra cuantas veces ellos quieran durante 3 años y medio. Por eso los incrédulos, los gentiles, los seguidores del anticristo, los que no buscan de Dios, los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, dice que ellos los van a aborrecer, ¿verdad? Porque dice aún, como leímos de la clase anterior, que los moradores de la tierra, que aún con el dolor infringido precisamente por los demonios de la quinta trompeta y por la muerte infringida por el ejército de demonios de la sexta trompeta, dice que los que se salven de eso, aún así no se arrepienten de sus pecados. Amén. Entonces, se asume que estos dos testigos que aparecen en la primera parte de la tribulación, se asume que serán Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué? Porque si nosotros leemos en el ministerio de estos dos siervos de Dios, Moisés el libertador y Elías el profeta, los poderes que ellos tuvieron son similares a los poderes que están manifestando estos dos testigos. Amén. Recuerden que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Elías fue rescatado vivo, no murió, sino que el Señor dice que se lo llevó en un carro de fuego. Fue como un arrebatamiento que tuvo el profeta Elías. En el caso de Moisés dice que sí murió, pero que nunca encontraron su cuerpo. O sea, quiere decir que el Señor mismo también se lo llevó. Entonces, en primer lugar, se infiere o inferimos que estos dos testigos que van a aparecer son precisamente Moisés y Elías, por los poderes que tuvieron durante sus respectivos ministerios durante el Antiguo Testamento. También ellos, los dos, Moisés y Elías, son los que aparecen con Jesucristo en el monte de la transfiguración. Esto quiero que lo leamos. Vamos rápidamente a Mateo 17:9. Ahora sí estamos leyendo varias escrituras, gloria a Dios. Nos estamos alimentando de la palabra, pero fíjense lo que dice 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Y más adelante les dice, entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos respondieron, Jesús les dijo: a la verdad, Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Mas yo los digo que Elías ya vino. Y en el versículo 3 del capítulo 17 dice precisamente quiénes eran esos dos que aparecieron al lado de Jesús en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Dice: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Amén. Recordemos que Moisés representa
a la ley, representa a la Torá, representa a los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que también se les llama el Pentateuco, los 5 libros primeros, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, esos 5 libros escritos precisamente por Moisés, y que Moisés representa la ley, amén, y Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento, amén. Elías es representativo de los profetas por todos los poderes, por todas las cosas que hizo precisamente Elías en el Antiguo Testamento. Dice que la Escritura que al final de su ministerio, que dura 1260 días, Dios va a permitir que el anticristo los mate. Leímos ahí en la Escritura, en Apocalipsis 11, y va a permitir que el anticristo, la bestia que sube del abismo, llegue, los mate y deje sus cuerpos sin enterrarlos durante 3 días y medio. Y esto lo vamos a explicar porque básicamente hay 3 razones que podemos discernir en la palabra de Dios del por qué Dios permite, en primer lugar, que se les mate a estos 2 testigos, y en segundo lugar, que no se les entierre, gloria a Dios, ¿sí? Y vamos a ver 3 razones fundamentales. Bueno, la primera es que el Señor permite que mate a estos, o que elimine o que quite del camino a estos 2 testigos, para que el anticristo o la bestia se convierta en el ser dominante en la tierra, que es precisamente la bestia, es la encarnación del mal o la encarnación misma de Satanás, o sea, Satanás hecho carne, por así decirlo, ¿sí? O es el hijo de Satanás, si lo queremos ver así, el dragón, la bestia, el hijo de Satanás, que es el anticristo, y el falso profeta, bueno, pues que ayuda precisamente a que de ahí se compone la Trinidad satánica, con la cual el diablo querrá apoderarse ya del mundo entero. Entonces, la primera razón es que para que el anticristo, la bestia, se convierta en ese ser dominante en la tierra, que es la encarnación del mal, durante los últimos 3 años y medio del periodo que la palabra de Dios llama la gran tribulación, cuando ya Satanás, la bestia o falso profeta, o el anticristo, se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios, como leímos ahí en 2 de Tesalonicenses. Esa es la primera razón por la cual Dios permite que mueran esos 2 testigos. La segunda razón es que al morir los 2 testigos, el odio contenido hacia ellos, como vimos, hacia Dios mismo en el mundo, hace brotar, vemos aquí, una celebración violenta, global, que es a nivel mundial. El mundo celebra que se hayan callado, que hayan matado a estos 2 testigos, que estuvieron hablando, que lo único que estuvieron haciendo es llamar al mundo al arrepentimiento, estuvieron haciendo llamar al mundo a recibir a Jesucristo como el verdadero Mesías. Bueno, la gente, dice, se pondrá como loca, dice que hasta se enviarán regalos unos a otros. Sí, qué terrible, ¿cómo que regalos? Pues ¿qué creen que es Navidad? ¿O qué les habrá pasado a toda la gente en el mundo? Dice que se empezarán a enviar regalos unos a otros. Bueno, les voy a explicar esto para que lo entendamos bien. Esto de los regalos, dice la palabra, esa palabra regalos, hay otra, esa palabra regalos viene de una mala traducción, no es esa palabra no debiera estar como regalos, más bien en su original, dorón, esa palabra en su original hebreo significa, más que regalos, significa mensajes. Entonces, la verdadera traducción de esa palabra regalos no es regalos, dice se enviarán mensajes unos a otros. Gloria a Dios. ¿No damos gloria a Dios por su bendita palabra? O sea que qué extraordinario que la palabra de nuestro Dios escrita, el libro del Apocalipsis escrito precisamente hace 2000 años, Juan ya estaba profetizando acerca de la actual
tecnología que iba a tener el hombre en estos últimos días. Como escribió el profeta Daniel, dice que en los últimos días la ciencia se incrementaría como nunca antes, que el conocimiento de la humanidad se incrementaría tremendamente. Entonces ya estaba aquí profetizando Juan, aunque él les puedo asegurar que no lo entendía del todo. Estaba hablando del internet, del WhatsApp, ¿verdad? ¿Qué nos mandamos hoy en día? Mensajes unos a otros, ¿verdad? Gloria a Dios, los cristianos, los mensajes que nos mandamos son mensajes de bendición, de la palabra de Dios, ¿verdad? No nos andamos mandando tonterías. Pero bueno, el profeta o el apóstol Juan recibió esta revelación hace 2000 años de que habría redes sociales, WhatsApp, de que habría celulares, ¿verdad?, para mandarnos mensajes. Gloria a Dios. Y entonces eso es lo que hace precisamente en el momento en que son muertos estos dos testigos. El Señor permite que los maten y que estén ahí sin enterrar durante 3 días y medio. Y el tercer punto, ¿sí? El tercer punto o razón fundamental por lo que Dios permite que sean muertos estos dos testigos es que Dios va a voltear precisamente esa celebración del mundo pecador y va a permitir que los dos testigos, en primer lugar, no va a permitir que los entierren, ¿sí? Y en segundo lugar, el Señor dice la Escritura que los va a resucitar al tercer día y medio y harán que suban al cielo en presencia de todos los medios de comunicación, amén, en presencia del internet, de la televisión, de lo que quieran, ¿verdad? Los celulares, de todo. Dice que todo el mundo los va a ver, después de que se repartieron esos mensajes de que, ay, qué bueno que ya mataron a esos dos testigos que daban mucha lata, ¿sí? Ahora, pues se les va a revertir, porque el Señor mismo hará que en presencia de todos, ¿verdad?, y que aún en presencia del pueblo de Israel, hará que resuciten los dos testigos y todo el mundo los va a ver subir al cielo en una nube, amén. Todos sus enemigos lo van a ver, también lo va a ver el pueblo de Israel, lo que hará, les puedo asegurar, que miles o tal vez millones de judíos engañados y rebeldes que habían aceptado al falso Mesías hasta ese momento, se van a convertir a nuestro bendito Señor Jesucristo, el verdadero Mesías. Gloria a Dios. Amén. Entonces, en este mismo momento, ¿verdad?, en que el anticristo profane el templo, muchos judíos tendrán que salir corriendo, no lo aceptarán como su Mesías y serán guardados por la palabra de Dios, como veremos más adelante. El pueblo de Israel será guardado, pero tendrán que salir huyendo, porque la persecución contra los judíos, contra el pueblo de Israel y contra los que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues será lo más terrible cuando precisamente el anticristo profane el tercer templo a la mitad de la semana y empiece a pedir adoración a él como si fuera Dios. Va a pedir que se le adore, va a decir: yo soy el único Dios y no hay ningún otro Dios en el mundo. Y bueno, el Señor le permitirá eso durante 3 años y medio, pero con muchos juicios que veremos más adelante, precisamente con las 7 copas de la ira de Dios que serán derramadas durante ese periodo de tiempo. Amén. Gloria a Dios. Pues, gloria a Dios. Espero no haberlos cansado mucho, ni por todo lo que estuvimos viendo. Hoy estuvimos viendo estos 2 eventos. Gloria a Dios, todas estas escrituras que leímos. Espero que nos haya quedado claro, entendido lo que está escrito en este bendito libro del Apocalipsis. Y pues vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a darle gracias en primer lugar a Dios por su bendita palabra, por este bendito libro del Apocalipsis, este bendito libro de la revelación,
que yo estoy seguro que para muchos de ustedes el Señor está revelando muchas cosas, está dando entendimiento. El Señor nos ha dado sabiduría para la escatología bíblica de estos postreros días. Estamos en los postreros de los postreros días, amén. Dice aún el profeta Daniel, dice que en los postreros tiempos el Señor, ¿verdad?, iba a desatar el conocimiento y el entendimiento de todos estos escritos, porque ni Daniel, les puedo asegurar, lo entendió en su tiempo, ni siquiera el apóstol Juan hace 2000 años, casi 2000 años que escribió este libro del Apocalipsis, pues ni siquiera podía imaginarse de lo que estaríamos hablando nosotros el día de hoy y que el Señor nos ha revelado. Amén. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Recíbelo a Jesús como tu Señor y Salvador. Él es el verdadero Mesías. Él es el verdadero Mesías, el Hijo de Dios que se hizo carne, el que pagó por nuestros pecados. Él es Yeshua HaMashiach, Jesús, el verdadero Mesías. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a decirle: Padre, queremos darte gracias en esta tarde, noche. Gracias por este bendito tiempo, por este bendito curso del Apocalipsis, camino al Apocalipsis. Gracias, Señor, que está siendo de bendición para tu pueblo, para la iglesia y aún para aquellos que todavía no te conocen. Gracias, Señor. Vamos a continuar estudiando este libro. Señor, hay mucho que estudiar, Señor. Podríamos tener 5, 6, 10 cursos del Apocalipsis y ni así los terminaremos con este bendito libro, pero gracias por lo que tú nos das, lo recibimos, Señor. Hoy recibimos estos 2 eventos que vio Juan, el ángel que baja con el librito, amén, que es dulce, ya leímos, para nosotros los cristianos, pero es amargo para aquellos los que no te reciben. Por eso, si quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, recíbelo para que este libro te sea dulce en tu boca, en el nombre de Jesús. Solamente tienes que repetir estas palabras, creerlas de corazón, arrepentirte de tus pecados, decirle: Padre, quiero darte gracias por haber enviado a Jesús, el verdadero Mesías, hace 2000 años. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como el verdadero Mesías. Yo creo en ti, Señor. Creo que tú fuiste a esa cruz y derramaste tu sangre por mis pecados. Y si ahora yo te acepto, te recibo, soy libre de culpa. Tú me limpias por medio de tu sangre. Yo me arrepiento de mis pecados, cualquiera que sea tu pecado, si es pecado de idolatría, de hechicería, de fornicación, de adulterio, cualquier pecado tienes que dejarlo atrás. Pedirle al Señor Jesús que te perdone, que te limpie y arrepentirte de ese pecado, cambiar de camino. Arrepentimiento significa cambiar de camino. Ibas camino al infierno, ahora vas camino al cielo por medio de nuestro Señor Jesús. Gracias, te recibimos, Señor Jesús. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, Padre. Yo te guío a los que están recibiendo a Cristo como su Salvador en esta noche. Bendíceles, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este bendito libro que es la profecía bíblica, Señor. La recibimos, es dulce a nuestra vida, Señor. Gracias, y será dulce para todos aquellos que te reciban el día de hoy como su Señor y su Salvador. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu bendita palabra. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues quiero darles las gracias a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde, noche. Gracias, ha sido una gran bendición estar con ustedes en esta comunión, en esta relación. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la noche, desde aquí, desde Jesucristo Gobierna, desde casa hasta iglesia. Jesucristo Gobierna, para que sigamos con este discipulado, con este curso Camino al Apocalipsis. Dios los bendiga. Los miércoles tenemos reunión de oración también en las redes. Los domingos tenemos reunión
presencial en la Iglesia Jesucristo Gobierna. Estamos aquí en Madín, en Atizapán, aquí en el Estado de México, para los que gusten acompañarnos. Y gloria a Dios, pues que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Dios los bendiga, shalom. Y recuerden una palabra muy importante, que es Maranata, que significa Jesucristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. La paz de Cristo con todos.